El primer monólogo se llama La Gran Aventura. Yo me refiero a mí misma como mujer. Mi mamá me decía mi chiquitita. Y mucha gente, por cierto, se refiere a mí como si fuera aún pequeña. Siempre me ha dado curiosidad eso. ¿Cómo me verá la gente? ¿Por qué será que insisten en llamarme así? Yo asocio los diminutivos, pequeñita, chiquita, por lo menos a personas que son más bajitas, y yo físicamente soy una persona muy alta. Así que eso de referirse a una persona en diminutivos como pequeña es como querer decir, esta no mata ni una mosca, o qué bien se porta, qué tranquila que es. Bueno, y yo la verdad no mato moscas, tampoco, pero no creo que sea tan tranquilita. Durante este último año me ha llamado la atención pensar, porque hay gente que me dice así, yo no lo he hecho, no me refiero a mí misma como pequeña ni por error. Para mí, mujer está bien. Mi mamá me enseñó que una debe ayudar a los demás y que hay que trabajar para que la comunidad se sostenga. Mi madre era enfermera. No era el tipo de personas que juzgan a quienes no prestan servicios a la comunidad, sino más bien de aquellas que trabajan por el bien común. Era una mujer de servicio. Siento que como periodistas, y no solo como periodistas, sino también como seres humanos, deberíamos practicar el hacer comunidad como un valor. Eso me preocupa, estoy preocupada. Me preocupa que colectivamente no entendamos qué es el periodismo y todo lo que tenemos que hacer las periodistas para salir adelante, para que el periodismo siga adelante. Siempre digo que yo nunca me vi haciendo otra cosa. Lo he tenido siempre claro. Desde que tengo uso de razón, yo siempre quise ser periodista. Desde los 5 o 6 años lo tenía claro. A ver, nuestras abuelas escuchaban la radio, yo crecí con las noticias, me crió mi abuela con una de mis tías y solíamos ver las noticias también en la televisión por la noche. Mi casa era una casa con cultura de noticias. Cuando llegué a cubrir la frontera entre México y Estados Unidos, me familiaricé con la tragedia de cientos de migrantes que mueren en el desierto en su intento por cruzarla. Comencé a seguir los restos de un migrante desde que fueron encontrados en el desierto por la migra y durante todo su proceso de identificación, hasta que regresaron a casa. Seguí el ataúd con el cuerpo hasta su funeral en su ciudad natal. Esta historia es una de las que me siento más orgullosa de haber cubierto. Y sin embargo, después de publicarla, caí en una horrible crisis emocional. Además de la crisis de tristeza por la muerte de mi madre, les aseguro que esta fue la segunda crisis más fuerte de mi vida. Lloré, 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 lloré. No paré de llorar 2 semanas. Yo acompañé a esa persona de regreso a su casa. Y fue en ese trasegar que me di cuenta que en mi vida personal, alguien que quise mucho no tuvo esa suerte. Él nunca regresó a casa. Bueno, les cuento todo esto porque aprendí que ningún medio de comunicación, ningún proyecto merece poner en riesgo la estabilidad emocional, el bienestar emocional ni nada de eso. Como periodistas necesitamos contención. Nuestro trabajo es 3 veces más humano que nuestros trabajos, ¿cierto? Y lo que aprendí hace más de 10 años
que no debo volcarme por completo en la profesión y que necesito buscar el equilibrio de manera más práctica. Soy organizada con mis plazos, pero si empiezo a hacer un proyecto con gente que no respeta mis límites, me voy inmediatamente. He aprendido a poner mis límites. Me las arreglo para crear equilibrio a mi alrededor. Tengo una herida como periodista. Tal vez como todas, pero creo que mi herida está muy bien atendida. Es vibrante. Al menos eso creo. Los momentos más duros que he tenido en mi vida personal también han sido grandes momentos de productividad y de creatividad. La tristeza me ha dado energía para crear cosas. Y yo le tengo mucho cariño al periodismo, porque me parece que es lo único que nunca me ha fallado en la vida. Imagínense que es una corbata. Este monólogo se llama Cuidados y Apoyo. Creo que los periodistas, por instinto, decimos siempre, la historia no soy yo, no se trata de mí. Yo no creo que debamos nunca ponernos en el centro de la historia. Pero también creo que al igual que profesionales médicos, tipo bomberos, personal de rescate, de emergencia, somos testigos de cosas terribles. Y tenemos que tratar de cuidarnos para poder hacer bien nuestro trabajo. Pero no, nuestro trabajo no es natural. Realmente he llegado a creer que no hay nada natural en ser testigo de situaciones traumáticas. No es natural correr hacia algo violento en vez de correr y alejarnos de ello cuando está sucediendo. Aprendemos esas cosas porque nos hemos entrenado para contar las historias, para contar esas historias. Pero también tenemos que ser capaces de entender el precio. El precio que conllevan nuestras acciones y protegernos mejor para poder seguir contando nuestras historias. ¿Cómo es caminar en mis zapatos? Bueno, yo me siento como si perteneciera a la generación sándwich. He trabajado con personas que ahora tienen 80 años y con personas que tienen un poco más de 20. Siento que he experimentado una gama enorme. Y yo mismo me siento como un puente entre generaciones. Aprendí a escribir en una máquina eléctrica y ahora, bueno, escribimos con esta cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve mi primer móvil saliendo de la universidad. Hoy personas en el secundario ya tienen teléfonos celulares. A mí me entrenaron principalmente como reportero, en impresos, como escritor. Y hoy por hoy, el futuro de nuestro campo es intrínsecamente multidisciplinario, probablemente cada vez más visual, menos verbal, logocéntrico, menos centrado en la palabra. Para ser honesto, también siento que muchos días estoy lleno igualmente de esperanza y de terror, lleno de optimismo y de desesperación. Puedo ver que el mundo cambia tan rápidamente que me hace reconocer la impermanencia de las cosas, la impermanencia de la democracia, la impermanencia de las instituciones y, por supuesto, he aprendido a aceptar la impermanencia de las personas, nuestra propia mortalidad. Este reconocimiento ha sido una gran parte de mi viaje de crecimiento personal.
un viaje difícil, porque yo soy una de esas personas a las que les gustan las cosas duraderas, las cosas estables, permanentes. A mí me gustan las certezas y reconozco que es bastante poco común la certeza en estos días. Otro ejemplo, he contratado a personas jóvenes a quienes les han despedido 2 o 3 veces antes de cumplir 30 años. Y a mí nunca me han despedido. Cuando me pongo en su lugar entiendo por qué se vuelven activistas, defensores de los derechos laborales, sindicalistas, lo entiendo. Entiendo por qué desconfían tanto de los medios, de los dueños de los medios, de las empresas de noticias. Ojo, hablar de esto en periodismo es muy difícil. Como periodistas siempre oímos hablar de la comparación entre la mentalidad de la escasez y la mentalidad de la abundancia. Y en periodismo nunca hemos tenido abundancia. A ver, hablemos del famoso concepto de la abundancia. Ciertamente estoy de acuerdo con que políticamente debemos alentar a la gente a pensar, a soñar. Imaginemos, ¿cómo se vería la abundancia? Abundancia médica, de educación, abundancia de recursos, de equipos, abundancia técnica. Es el sueño. Pero cuando se habla de la realidad de nuestras redacciones, la escasez es lo que siempre hemos vivido. Creo que todos estamos heridos. No les quiero sermonear, pero creo que todos estamos heridos de alguna manera, todos estamos dañados de alguna manera. Todos somos frágiles de alguna manera. He tenido un par de jefes, en realidad solo 2 jefes, que eran súper tóxicos a lo largo de mi carrera. Y la contraparte es que también tuve 2 jefes excelentes, líderes, transformadores, con quienes hice los mejores trabajos de mi vida en el periodismo. Narro mi historia pensando que estas 4 personas me enseñaron cada una cosas importantes. Lo que hoy sé es que trabajar para un líder tóxico te agota. Un líder que no te cuida, que no se preocupa por ti, es algo que hiere terriblemente y que te acaba. Y creo que es tan doloroso que la gente deje el periodismo por falta de apoyo, por causa de liderazgos tóxicos. Una de las principales razones. También hay heridas que están relacionadas con la falta de pertenencia. Mucha gente no se siente pertenecer en las salas de redacción. Tienen el sentimiento de que no es su lugar, que no merecen estar allí. Creo que una de las cosas más importantes que puedes hacer como líder es decirle a un estudiante, a un pasante o a un colega: tu sitio está aquí, este lugar es tuyo, necesitamos gente como tú, eres necesario. ¿Por qué es esto tan excepcional? Bueno, no es que sea excepcional, pero no sucede muy seguido. Y las heridas de no pertenecer son las más profundas. Este monólogo se llama Con los ojos bien abiertos. Creo que es algo que me viene de muy adentro. Mi madre era periodista. Trabajó para medios locales. Mis primeros recuerdos son en una sala de prensa. Por eso me convertí en periodista.
Pensé en hacer otras cosas para distanciarme, pero el periodismo siempre me jaló de vuelta. Una y otra vez, una y otra vez me hizo sentir como si tuviera voz. Comencé cuando estaba en la secundaria, era una adolescente muy tímida, luego escribí sobre inmigrantes indocumentados en la universidad, después en el periódico local, luego trabajé a nivel internacional, lo dejé varias veces, pero la profesión seguía llamándome. Un profesor que tuve llamaba a eso tener tinta en las venas. En el negocio de las noticias es fácil quedar atrapada con un sentido de urgencia. El periodismo existe por naturaleza en el espacio de tiempo de la urgencia, pero muchas veces noto que es una forma falsa de urgencia. Una redacción, supongamos, trabaja historias que cautivan, temas importantes, y todo el mundo se presiona para sacar la nota a tiempo, rápido. Pero cuando das un paso atrás y te das cuenta que en realidad eso que estás trabajando no es lo correcto, cuando empiezas a notar que no está bien, que hay algo mal en la historia, y que por la razón por la que estás estresada es porque no funciona y no deberías estar haciendo esa nota, toca dar marcha atrás. Y eso se vuelve aún más difícil cuando todo el mundo ha invertido todo su trabajo en ella. O cuando alguien está muy entusiasmado y quiere sacar la nota adelante. O cuando se ha vendido la pauta publicitaria. Detener el impulso de todos es muy difícil. A veces parece que la sala de redacción fuera una máquina infernal que come gente. Siempre quiere más. No sé. Y también está el sentimiento de culpa. He notado que hay algunos jefes que han tenido que operar más con la culpa que con cualquier otro sentimiento. Y eso de cometer errores o de hablar de las cosas abiertamente o admitir que no sabemos las cosas lo hace todo aún más difícil de lo que ya es. Siento que mi propia visión del mundo se hizo añicos por las cosas que cubrí. A veces no puedo creer cómo se tratan las personas entre sí. Hay veces que una nota me afecta tanto, me genera emociones tan conflictivas, que me siento tan rara trabajando en ella, que al terminar de editarla tengo que llorar, tengo que ir a alguna parte, salir del sitio donde estoy, escapar. No he podido explicar esto que siento a más personas más allá de con las personas con quienes trabajo. Y tampoco sé si hayamos tenido una conversación realmente sobre esto en esta redacción. Creo que lo hemos intentado varias veces. Definitivamente durante las protestas sobre la muerte de George Floyd, gran parte de los compañeros, especialmente las personas negras, lo pasan muy mal. Editando imágenes súper violentas día tras día, eso las dejó muy mal. Y la sala de redacción implementa políticas para que la gente pida descansos, pueda trabajar en diferentes historias, los editores asignen diferentes personas a diferentes momentos. Para mí eso no fue suficiente. Nos debían una conversación. Una conversación del tipo: no deberías trabajar en esta historia, o deberías tomarte el tiempo libre, tómate un descanso. Especialmente si alguien sufre de estrés postraumático. Pero a veces esas son las historias que una tiene más ganas de cubrir.
hace falta encontrar una manera en la que podamos hablar sobre todo esto y simplemente entender que esto que hacemos es muy difícil y que al mismo tiempo amamos lo que hacemos. Toca encontrar un término medio, tipo, no me saques de la historia, yo puedo hacerla, o a veces no puedo hacerla, o voy a necesitar que alguien me ayude a aterrizar esto al terminar. Necesitamos flexibilidad, un punto de intermedio. Y no soy solo yo, muchas personas con las que trabajo nos volvimos expertas en el discreto arte de llorar a escondidas en la oficina. Ya saben, escondidos en el baño. No sé si este tipo de comportamiento tiene nombre en sus lugares. En nuestra oficina lo llamamos lágrimas de escritorio. Mi herida es una suerte de anestesia, una falta de sensación. Es una de las razones por las que dejé mi puesto internacional. Hablando con una amiga, ella notaba que simplemente no sentía nada más abajo del cuello. Todas lo notamos. Cuando dejamos la zona del mundo en la que trabajábamos, ese conflicto, es como si nuestro cuerpo, que no podía moverse, por alguna razón se fuera liberando poco a poco. Durante mucho tiempo tuve este sentimiento de anestesia y he trabajado duro, muy duro por volver a la vida. Siento que he progresado en eso. Creo que las historias que siempre me atraen son aquellas en las que siento que la gente se ha vuelto invisible y existe una especie de decisión colectiva de que vamos a ignorar a estas personas y lo que les pasa no importa. Siempre es interesante para mí ver por qué pasa eso y si conoces los puntos en los que se alcanza a abrir una grieta de repente y puedes hablar de ello, la gente lo puede ver. Este monólogo se llama Con forma de corazón. Yo diría que sí. Estar en mis zapatos es bastante interesante. A veces duele, un poco también en términos físicos y en términos emocionales ni les cuento. Por ejemplo, ahora mismo tengo un dolor de espalda incómodo, consecuencia de la vida que he tenido. Una vida muy intensa, muy dedicada al trabajo. Pasé demasiado tiempo sentada, lo que al final del día se tradujo en un dolor crónico con el que he tenido que aprender a vivir. Y eso es lo que llamo una experiencia. Estar en mi lugar es interesante con todo lo que conlleva la palabra. Es emocionante ser yo. Es interesante y es emocionante. Pero también hay momentos bajos, hay muchas emociones. A veces me siento adolorida, siento dolor en el cuerpo, también dolor en el corazón, debido a las historias que he tenido que contar.
historias que me han enfrentado, historias sobre el lado más oscuro de las personas. Creo que como persona, como ser humano, muchas de las lecciones más importantes que he aprendido a superar son a través del dolor. Aprender a moverme a través del dolor. Por eso ahora el dolor me hace sentir bastante bien. Quiero decir, también he aprendido a sentir y a abrazar la frustración, a sentir y abrazar la tristeza y a reconocer los momentos de depresión. No lo niego, sé que están ahí, no los veo como fantasmas, sino como, hola, bienvenida a depresión, aquí está tu casa. Mi terapeuta me dijo que lo interesante de mis episodios de depresión es que ya no son limitantes. O sea, no es que me paralicen, no es que interrumpan mis cosas. Ojo, nunca comparto mis episodios depresivos y nunca entrego tarde mi trabajo. Solo que estoy deprimida. Por eso, ahora ya sé cómo gestionarlos y usarlos como límites. Sé abrazarlos, disfruto de mis momentos, disfruto estar en casa, comer helado, con brownies, ver una película, comerme una caja de pochoclo y luego sigo adelante. Pochoclo es popcorn. Un trabajo que escribí iba a ser presentado en mi ciudad natal. Y nos preguntamos con mi equipo de trabajo quién iba a presentar el trabajo que habíamos escrito para documentar crímenes en contra de las mujeres durante la pandemia en mi país. Decidimos que sería la madre de una de las víctimas. Hablé del asunto con ella, digamos que su nombre es María. Entonces yo le digo, María, estamos contemplando esto, ¿cómo te sentirías si fueras tú quien presenta la historia de tu familiar en este evento? A lo que María me contesta, claro, no sabes qué emocionada estoy. Y cuando yo escucho eso y esa reacción, me conmuevo muchísimo y me pongo a llorar. Y es un honor para mí, me dice María. Y yo le contesto, no, el honor es mío. No es tuyo, es mío. El honor es mío. Me conmueve mucho cuando noto que personas que han sobrevivido experiencias brutales de violencia sienten que nosotras las periodistas les estamos haciendo un favor. Y es no, el favor nos lo hicieron ustedes. Nos sentimos honradas de poder contar sus historias al mundo. Es algo que sucederá sin duda. Tu trabajo te conmoverá. Personalmente creo que cuando deje de conmoverme, tendré que preocuparme. Una vez que empiezas a cubrir historias de violencia, corres el riesgo de perder sensibilidad. Y es allí donde tienes que mirar muy dentro de ti. Encontrar los puntos de referencia que te mantengan todavía sintiendo. A veces me derrumbo, soy muy honesta en esto y no hablo de esto con mi familia para nada. Siempre con mi familia ando como si tuviera cosas que hacer. Cosas que me hagan no estar presente, no sentir, siempre ocupada. Por ejemplo, fui de vacaciones con mi familia a la playa y estaba trabajando. Ellos en el agua, yo en la computadora. Sin pasar tiempo con nadie. Yo escribiendo.
he cambiado mis hábitos desde entonces. El último viaje que hice con ellos creo que ni computadoras llevé. Y de ahí en adelante y hasta ahora he tratado de equilibrarme. Quiero decir, aunque siempre tengo cosas que hacer, también sé que al final del día hay que tomar un descanso. Y es una recompensa. Y es como sentar las bases para pavimentar el camino, para controlar mi ansiedad. Mi herida es muy gráfica. Lo que algunas personas notan cuando su piel tiene una cicatriz, que luego sana. Se siente como si hubieran rastros de algo que sucedió allí antes. A veces activada, a veces pulsante, a veces curada, a veces cauterizada. Y es por eso que mi cicatriz es un recordatorio de que algo pasó, que algo se abrió allí y que después de esto nada volvió a ser igual. Muchas gracias.